Nos ponemos de pie. Baruch atah Adonai Hameorah, Baruch Adonai Hameorah leolam vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'chalvanu mikol ha'amin venatalanu et orato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendecid a Adonai bendecido, bendito sea Adonai que es bendecido por toda la eternidad. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro y Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que nos das la Torah. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias por la oportunidad de reunirnos un Shabbat más en familia para poder estudiar tu palabra, para poder estudiar tus mandamientos y para poder entender el propósito por el cual estamos en esta tierra, que es servirte. Te damos gracias por la vida de nuestro Adón Yeshua, que murió por nosotros, Padre, y que nos hizo formar parte de tu pueblo. Te damos gracias porque vos sos un Elohim, un Dios misericordioso para todos nosotros. Y te pido, Adonai, que en esta hora vos toques el corazón de cada uno de los oyentes, Padre, para que pueda sentir amor y entendimiento por tu palabra, Padre. Que los llenes de sabiduría y que sea de buen provecho para cada uno de ellos, que pueda ser de crecimiento para su vida espiritual y que sea una bendición para todos nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Nos sentamos. Qué bueno que se escuche súper. Está bien, arrancamos. No cambia. Ahora sí, arrancamos. Bueno, vamos a hablar de lo que es encajar el día de hoy. Todos tenemos grupos de amigos. Algunos tienen más amigos, otros tienen menos amigos. Hay veces que tenemos amigos o conocidos o grupos de amigos en los cuales le queremos a todos por mucho tiempo, pero cuando estamos con ellos es que estamos y no estamos. Somos parte porque formamos parte de un evento que nos unió a todos, o porque es mi vecino, o porque es mi compañero de fútbol, o porque es mi compañero de colegio. Pero muchas veces a todos, a cada uno de nosotros, nos pudo haber tocado en tener un grupo de conocidos al cual vos apreciás. Pero cuando estás con ese grupo, llega un momento que vos decís, ¿para qué es lo que vengo todos los años? O, sí, formaron parte de un capítulo de mi vida, pero ¿por qué? ¿Por qué yo sigo estando con ellos? No me siento 100% parte. A las mujeres les pasa mucho, a los hombres no tanto por la forma de ser los hombres, ¿verdad? Pero a las mujeres de golpe les pasa mucho que comienzan a haber grupismo entre mujeres y de golpe hay 2 por un lado o 3 por el otro. El hombre es más sencillo en ese aspecto, hace falta que pueda chutar una pelota para juntarles, ¿verdad? Pero muchas veces pasa que no encajamos. Yo estaba viendo esta semana la cantidad de grupos que yo comparto con mi compañero de facultad, de colegio, de básquetbol, etc. Y estaba viendo a ciertos compañeros que yo me doy cuenta que se nota que no están del todo a gusto. Y dije, esto nos pasa de golpe a todos. Muchas veces, inclusive cuando uno comienza a entrar mucho en tema de Torah, o cuando uno se comienza a recién convertir y comienza a ponerse muy estricto y intenta de cumplir, llega un punto de que cuando sale de esa esfera y va al mundo real, se encuentra con que el mundo real habla de 1000 cosas y uno está ahí como diciendo, estoy pidiendo acá mi tiempo. Y es algo que nos pasa a todos y es algo que tenemos que aprender a manejar. Nosotros tenemos que aprender a manejar que tenemos que hacer luz para las naciones. Tenemos que aprender a manejar que nuestra identidad dentro del lugar donde estemos tiene que sobresalir del resto para que nosotros podamos hacer una distinción con respecto a estas personas y a partir de eso que esas personas quieran ser como nosotros. Porque esa es nuestra función. Pero muchas veces nosotros elegimos por apartarnos directamente.
Y eso hace que al final quedemos solos. Entonces comenzamos a tener algo como si fuésemos un patito feo. Que soy el grupo, pero no soy el grupo. Y llega un momento en que a todos nos ocurre que parece que nosotros somos el problema. Seré yo, señores. Lo mismo nos pasa en esto. Tenemos mucho conocimiento para ser un católico. Tenemos más conocimiento que un cristiano también que impide que nosotros podamos volver a ser cristianos. Pero si miramos enfrente tampoco somos judíos. El judío te va a mirar y te va a decir, no, vos no sos judío, vos no tenés nacionalidad judía, vos no tenés sangre judía. Entre el judaísmo hay hoy en día una distinción que para mí es ridícula, que dicen que solamente del vientre de la madre viene el judaísmo. Pero hay un problema enorme ahí. Sara, Rivka, Rachel, Lea, no son judías. Tamar, no es judía. Ruth, no es judía. Después, Ruth es conversa. Después tenemos la esposa de José, no es judía. Entonces son todas personas que no eran judías. Y ni qué hablar, Abraham, Isaac y Jacob no son judíos. Abraham, Isaac y Jacob son hebreos. El judaísmo viene de la tribu de Judá. Y toda la sucesión viene siempre del padre en la palabra. Pero hoy en día se dice que viene del vientre de la madre. Entonces, dentro del judaísmo mismo hay discriminación entre hijos nacidos de padres judíos nomás e hijos nacidos de madres judías. Entonces siempre el judío te dice, hey, ¿y quién es lo que es judío en tu familia? Mi abuelo. ¿De parte de quién? De madre. Ah, bueno, sos judío. Pero si te dicen de padre, ah, no, ya sos un judío de segunda. Y normalmente el judaísmo hoy en día te dice qué cosa para vos. No, vos sos un justo de las naciones, te dice. Vos sos un justo de las naciones y no hace falta que vos guardes Torah. Hace falta que vos solamente guardes las leyes noajidas. Y automáticamente te dicen que no estudies Torah, que te dedica a eso, pero yo siempre le digo a todo aquel que me dice eso, ¿cómo yo le iba a decir a Elohim el día de mañana? ¿Sabes que yo decidí guardar 7, 8 preceptos universales sabiendo que había 613? ¿Con qué cara le voy a decir eso? Pero el judío te va a decir, no, eso es lo que él espera que vos hagas. Y vamos a ver hoy si realmente eso es lo que el Eterno espera que nosotros hagamos. Pero esto, el no parecer cristiano, el no poder ser católico, el no poder ser tampoco judío, hace que seamos una especie de pato con pinta de ganso. Parece un patito, pero también parece un ganso. Entonces, ¿qué es lo que soy? ¿Qué soy? ¿Soy Ronaldinho? ¿Cédula paraguaya y brasilero? ¿Qué soy? ¿Y sabe de dónde deriva todo esto? Todo esto deriva del no entender la función de esto. Nosotros no entendemos la función por la cual Elohim le mandó a Yeshua a que muera por nosotros. Esto va también sumado enormemente a esto, que es la teología del reemplazo. Nosotros vemos que la iglesia va suplantando a Israel poniendo un término de Israel espiritual y vemos que hay una falta de comprensión a la hora de leer las escrituras que va muy apoyada de un antisemitismo enorme y de una enorme ignorancia también. Esta ignorancia hace que nosotros no podamos comprender lo que leemos. Y eso se debe a que nosotros no estudiamos de la manera correcta. Nosotros leemos un libro de la Biblia y nosotros vemos y no entendemos nada de arqueología, de la cultura, del contexto histórico, del contexto geográfico, del contexto del templo, de la legalidad bíblica, del contexto de la carta y mucho menos del contexto del capítulo. Si yo le hablo a ustedes, yo le hablo de una forma porque ustedes son paraguayos.
Entonces les hablo como un paraguayo me va a entender. Si yo me voy a Estados Unidos, mis ejemplos serían totalmente distintos al que le doy a ustedes. Porque tienen otra cultura, otra manera de ver la vida, otra manera de pensar. Y eso ocurre mucho cuando la persona, por ejemplo, está en Paraguay y sale del país. Yo tengo muchos amigos que se fueron a vivir al exterior, que cuando vienen, vienen cambiados. Y vos decís, yo siempre le farreo a uno que se llama Andrés, que me pone la risita, me que jaja con J, me pone con H. Yo le digo, ¿qué te hace? Me pone jaja con H. Le digo, ¿qué soy yankee ahora? Pero es un cambio que él le tiene que escribir a todo el mundo de esa forma, jaja, ahora ya implementa con nosotros, ¿verdad? Entonces, el punto es ese, que nosotros vemos que hay contextos culturales, históricos, geográficos, pero no los estudiamos. Nosotros vemos en este momento que el pueblo de Israel ya tiene 17 años en Egipto dentro de esta parashá y nosotros no nos ponemos a estudiar cómo vivía ese pueblo. Dice Bereshit 47, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los años de Jacob, los años de su vida, 147 años, y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mis muslos y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo, y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. De acá viene el nombre de la parashá, Vayejí, y vivió. Y nosotros vemos este mapa, que es un mapa fundamental para que todos nosotros podamos estudiarlo y debemos estudiarlo. Porque este es el mapa en el cual vivía el mundo antiguo. Y vemos muy bien eso en Génesis. Vemos que la tierra de Canaán es una tierra de disputa. ¿Por qué? Porque hay hambruna, por ejemplo, en la época de Abraham, y en un momento Abraham baja a Egipto, pero para negociar la cueva de Macpela, que está en el mismo sitio, tiene que ir luego a los hititas a negociar la tierra. Entonces uno se puede dar cuenta en ese momento el contexto histórico del dominio del territorio en el cual Abraham estaba viviendo en ese momento, pero nosotros nunca estudiamos una ley hitita ni una ley egipcia. Nosotros estamos hoy 17 años en Egipto, más inclusive porque José tiene muchos años más dentro de Egipto y nosotros no sabemos absolutamente nada de egiptología. Y a partir de ahora va a entrar un periodo de silencio entre la muerte de José y el nacimiento de Moisés para que puedan cumplirse los 400 años. Nosotros tenemos 200 años de independencia y si yo nos tomo un test ahora mismo de cómo vivía Fernando de la Mora en la época de la independencia, te puedo apostar que todos vamos a estar aplazados. Y en nuestro propio país. Y nosotros pretendemos entender la Biblia sin entender que Jacob se encuentra con José y después hay 300 años, que son 100 años más de lo que estamos nosotros, de silencio. Y todo Israel está metido dentro de ese silencio, dentro de esa cultura. ¿Qué pasó? ¿Qué guerras hubieron? ¿Cómo se movieron? Entonces, es un montón de información que no tenemos, pero sí tenemos la capacidad de sacar mensajes que no tienen sentido. Entonces, nosotros hoy vamos a aprender el verdadero sentido de la palabra y el verdadero mensaje que tiene Adonai para nosotros, basado en todos los contextos que nunca nos dieron. La parashá Vayejí comienza con una paradoja. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto. Te habla que él vivió su vida ahí. El Midrash dice que cuando comienza Vayejí, el texto cierra, porque con la muerte de Jacob comienza el ocultamiento, el Hester Panim,
del plan de Dios. Nosotros hablamos siempre que Dios tiene un plan. En este momento llegamos al cierre de ese plan. Llegó al punto de stop. A partir de ahora hay un ocultamiento. Muy parecido a lo que pasa con la semana de Daniel. Semana 79, stop, hay una pausa del reloj. Jacob muere, pero antes libera una profecía. En el pensamiento hebreo, la bendición no es un deseo, es una declaración legal y profética. Entonces nosotros vemos que Jacob va a iniciar la despedida de sus hijos. Y ahora quiero que, bueno, le iba a pedir que me lean, pero lo voy a leer yo, pero quiero que todos se vayan a Génesis 48. Dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José, el Elohim omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti en la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos ha engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra de viniendo a Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belem. Y vio Israel los hijos de Yosef y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió Yosef a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver, o sea, estaba ciego. Y dice, les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y dijo a Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. Y he aquí, Elohim me ha hecho ver a tu descendencia. Entonces Yosef los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo Yosef a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, y esta es la bendición que hacemos nosotros en cada Shabbat: hágate Dios como a Efraín y a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con espada y con mi arco. Entonces acá termina el ciclo de Israel, termina el ciclo de Jacob. Pero antes de morir vemos que él profetiza sobre la vida de estos dos y los toma como hijos. Hace algo que viene a ser una adopción, ¿verdad? En el famoso cruce de manos en el cual él le dice que Efraín y Manasés van a ser como Rubén y Simeón. Entonces, Jacob
adopta? Es la pregunta. Y ese es un tema muy importante porque en el hebreo no existe la palabra adopción. No hay una palabra que yo te diga, vos sabés qué, hay una adopción de por medio. Vos le vas a decir a un judío, yo soy adoptado a través de Yeshua, y él te dice, eso no existe. Entonces tenemos un problema teológico gigantesco, porque la adopción no existe. Existen términos legales que afirman que una persona puede ser tu hijo, pero la palabra adoptado, no. Entonces, es un tema muy, como dice, está expresado de manera descriptiva y relacional, no jurídica. Entonces, nosotros vemos que en el hebreo bíblico, o sea, el Tanaj, que es todo el Antiguo Testamento, no aparece la palabra equivalente al griego de uotesia, que es adopción como hijo. Pero esa es la palabra que usa Pablo en todo momento, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender la figura de Pablo, porque Pablo nos habla a nosotros en varias terminologías, entre las cuales está que nosotros tenemos que ser injertados al pueblo de Israel. A nosotros en el libro de Juan nos dice que, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Está hablando de Yeshua. Pero el mundo no le conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. La palabra potestad es algo jurídico. Entonces, si yo le estoy hablando de que yo puedo ser hijo de Dios y tengo potestad, tiene que haber un precedente que haga que yo pueda hacer eso, por más que no exista la palabra adopción. Entonces, en el texto no dice adopción. Adopción es un vocabulario legal y esto se vuelve conflictivo para cristianos y para judíos, porque el cristianismo dice que es adoptado, pero el término hebreo no está presente. El judaísmo te habla que la Torá es para ellos y que la Torá fue dada en el Sinaí. Y sí, tienes razón, la Torá es para ellos y fue dada en el Sinaí, pero también te dicen ellos que vos tenés que ser noágida. Pero ese es otro tema, porque la función de estar en el Sinaí era que ellos se vuelvan, ¿qué cosa? Una nación sacerdotal, para que ellos sean luz para las naciones, no para volver a las naciones no ágidas, sino que para que ellos puedan compartir la Torá a las naciones, para que las naciones vengan a ser pueblo, porque de eso se trata todo el tiempo. Comenzó en el Edén, no funcionó, después siguió con Noé, no funcionó, entonces le encontró a Abraham y le probó, Abraham pasó la prueba y le dijo que le va a bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. ¿Y qué cosa? Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en Abraham. Entonces, ¿cómo yo puedo ser bendito? ¿Cómo yo puedo ser bendecido si no soy hijo? Y ahí entra nuevamente Pablo. Nosotros no lo estudiamos a Pablo por lo que es. Pablo es un abogado. Pablo es un hebreo de hebreos, un fariseo de fariseos, es un señor fariseo y es ciudadano romano y él le escribe carta a los romanos. O sea, él es de una casta social importante porque es ciudadano y a partir de ahí es un rabino fariseo que por lo tanto él fácilmente tiene que manejar 4 o 5 idiomas sí o sí. Tiene que hablar griego, tiene que hablar latín, tiene que hablar romano, tiene que hablar hebreo, tiene que hablar arameo. Tiene que hablar todo el lenguaje político del momento. Entonces, es un tema. Y nosotros nos vemos eso. Él es un experto en cultura greco-romana y es un experto en cultura judía. Y él usa terminologías como hijo de Elohim, herederos, coherederos y adopción. Es todo lo que él usa en todas sus cartas. Y él te dice que vos sos todo eso a través de qué cosa? A través de la cruz. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Él dice, Gálatas 3, dice,
No hay judío ni griego, te dice. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. Todos sois uno en Yeshua Mashiach. Y si sois de Mashiach, si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo conecta a la cruz con Abraham, que no era judío, y que en él y tenían que ser todos injertados, y te dice que a través de Yeshua vos sos pueblo. ¿Y de dónde sacas también la idea? De Ezequiel. Dice, Ezequiel 47, esto habla del milenio. Esto es el milenio, gente. Dice, repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel, la sortearéis como heredad entre vosotros y entre los forasteros que residen en medio de vosotros y que hayan engendrado hijos forasteros entre vosotros. Y serán para vosotros como nativos entre los hijos de Israel y se les sorteará herencia con vosotros entre las tribus de Israel, en la tribu en la cual el forastero resida. Allí daréis su heredad, declara el Señor. Entonces está hablando que el forastero va a tener una heredad, o sea, va a ser heredero, va a ser parte del pueblo. Por más que no haya nacido allí. Entonces estamos hablando siempre de nuestro abogado defendiendo tu entrada al convenio. Y lo hace por medio de la cruz, por medio del madero, en el cual te está diciendo que vos por este sacrificio sos pueblo. Lo que pasa es que nosotros tenemos una idea antisemita. Y ese es el problema más grande. Queremos separar. Queremos hablar de que nosotros queremos la bendición, queremos todas las cosas que vienen de Israel. Queremos ser un Israel espiritual. Queremos adueñarnos de la primogenitura, queremos hacer todo eso, pero no queremos someternos a lo que eso involucra. ¿Qué dice Romanos 10? Porque la justicia que es por la ley de Moshe escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Y ahí se dan cuenta cómo Pablo ya le mete a Jesús, a Yeshua en esto, y dice, esto es para traer abajo a Mashiach. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Mashiach de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia, claro, entre un judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Claro que sí, un enorme amén es. Pero, ¿de dónde sale esto? Él está uniendo Romanos 10 con Yeshua. Te está diciendo que por lo que hace Yeshua, no hay diferencia con el judío, que vos sos pueblo igual. Pero ¿de dónde saca esto? Esto saca de Deuteronomio 30, donde dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y ahí hace que Yeshua ya hizo eso por vos, ¿verdad? Y no lo traerá y no lo hará oír para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traigas y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está, ¿qué cosa? La palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte y el mal. La vida y bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Adonai tu Elohim, que andes en sus caminos y que hagas ¿qué cosa? Que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Adonai tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. En otra palabra, el confesar que Yeshua es
tu Señor y que el Eterno le resucitó a los muertos, como está en Romanos 10, lo que te está diciendo es que no hace falta que vos como gentil o como hebreo o como nadie hagas demasiado, porque en Él ya está. La Torah ya vino a vos, la salvación ya vino a vos. Entonces, ¿qué tenés que hacer vos? Aprender y cumplir. Cumplí para que te vaya bien. Ese es el mensaje de Pablo a los romanos. Le está hablando a un romano. El romano no entiende judaísmo, no le entiende a los hebreos. Le parece inclusive cavernícolas porque son caníbales, porque se circuncidan. No entienden por qué hacen las cosas. Le ven como un pueblo inferior. Pero hay un grupo que entendió el mensaje y que no puede ser judío. Y cuando eso ni siquiera existía el ser cristiano. Que el Ruach está en ellos, pero ellos son gentiles. Entonces, ¿cómo este gentil va a entrar al pacto? Es a través de Yeshua. Entonces le dice, no te sientas discriminado porque vos vas a entrar. Yeshua trajo del otro lado del mar, te trajo la palabra. Yeshua del cielo te hizo bajar, debajo de la tierra te hizo salir. Todo para que vos no digas, que no pongas la excusa de que estás lejos, sino que vos te encargues solamente de cumplir. Entonces, por lo tanto, Romanos 10 es ¿qué cosa? Un juramento que hacemos proclamando que somos salvos por Yeshua, nos hacemos pueblo y por ende a través de Yeshua que nos injerta al olivo, nosotros vamos a poder hacer ¿qué cosa? Cumplir los mandamientos. Pero esta es la lucha que viene con una mala interpretación de la cruz. La herencia y la legitimidad como hijos es el problema que nosotros enfrentamos como mesiánicos, porque a nosotros no nos quiere nadie. Y esa es una verdad. Ahora, ¿qué dice Efesios 1? En él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, te dice, con el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención, de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Se dice que sos sellado con el Ruach HaKodesh. ¿Qué quiere decir? Que si es que vos tenés el Ruach, el Eterno te sella, haciendo que vos seas su pertenencia. Ahí, nosotros tuvimos, cuando Oli en Israel, dentro de la ciudad de David, hay un lugar que era una oficina donde estaban los sellos. Los sellos de los decretos eran lo más importante en el Antiguo Medio Oriente porque era un documento que mostraba la legitimidad del mismo al tener el sello puesto. Y más todavía si estaba cerrado era que no estaba que no deslacraron ese documento que se mandó, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Ruach HaKodesh? Te hace a vos algo inalterable, te hace a vos que el Eterno te reconoce como hijo y que eso nadie te va a sacar. Ese es el primer punto de lo que tienen que entender hoy. El Eterno nos selló a todos nosotros y eso es algo que ni el católico, ni el cristiano, ni el judío tiene derecho a tocarles. No importa lo que diga el resto, ustedes ya fueron sellados. Ahora, Efesios 2, por tanto dice, acordado que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, sigamos ahí, los gentiles en cuanto a la carne, todos nosotros, dice, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin quién, ahí otra vez hace la conexión, sin Mashiach, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, si vos no estás con Israel, ¿estás qué cosa? Sin Dios en el mundo. Y acá entra el debate, ¿verdad? Porque ¿qué dice? Pero ahora, en Yeshua Mashiach, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Vos antes
No eras pueblo, ahora por su sangre sos injertado en Abraham y sos pueblo. El mensaje es el mismo en cada libro. El tema es la parte teológica de a quién está hablando. En la parte cultural de a quién habla. ¿Y qué dice? Alejado de la ciudadanía de Israel. Y ahí entra el antisemitismo. Porque entramos. ¿Israel nacional o Israel espiritual? Y yo en serio les digo que pueden buscar en toda la Biblia, yo le regalo un celular al que encuentre Israel espiritual. El que me encuentre un versículo que diga que hoy somos Israel espiritual, yo le regalo hoy mi celular. Tienen una semana para encontrar. iPhone 11. No está bueno, ¿verdad? Pero ya, para algunos les va a gustar. Bueno, vamos a ver celulares Oli entonces. Un poquito más nuevo. Pero el punto es el siguiente. No, mentira, el de Antranik, hermano. Ese celular lo voy a regalar. Pero el punto es, encuentren. Y yo les puedo apostar que Antranik no tiene miedo a la puerta. No hay. No existe. Pregúntenle a ChatGPT si no me creen. GPT, perdón. Ahí está. Siempre lo mismo. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay un antisemitismo porque queremos la herencia, queremos los beneficios, queremos las promesas, queremos la bendición, pero no queremos el compromiso. ¿Qué dices? ¿Qué sigue diciendo Efesios 2? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y ahora entramos al contexto cultural, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué cosa? La paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Pero ¿qué es lo que está aboliendo? La amistad de la carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Eso es Torah? ¿Qué es eso? No conocemos el contexto. Entonces cualquiera que no conoce el contexto va a ponerse a decir que es Torah. Pero son los edictos de Shammai. Nosotros tenemos que saber que hay dos casas. ¿Cuáles son las casas? Gilei y Shammai. ¿Quién predominaba? Son casas rabínicas. ¿Quién predominaba en la época de Yeshua? Predominaba la casa de Shammai. Y la casa de Shammai lanza unos edictos, los edictos de Shammai, que son 18 edictos. Su objetivo principal era levantar un muro de separación social, ritual y espiritual entre los gentiles y los judíos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque ya venimos de los macabeos, venimos de tener asimilación y problemas, y para Shammai, por lo tanto, el gentil era un perro, el gentil era un animal, porque venía a invalidar la Torá, porque venía a querer matarles, porque le sacrificaba a sus hijos, a los ídolos, porque comía animales impuros. Entonces, ¿qué es lo que es? Es un monstruo para un judío eso. No hace falta ser Shammai, hace falta ver a un judío ultraortodoxo hoy y van a entender bien el mensaje. Vos estás en Israel y hay judíos de ciertos segmentos que son mucho más ortodoxos, porque entre los ortodoxos hay más ortodoxos entre ortodoxos, que pasan y miran el piso para no mirarte, para no impurificarte al mirarte. Aunque ustedes no me crean, pasan mirando el piso y no mirando ni las tiendas abiertas, porque los árabes abren sus tiendas en Shabbat, y para no mirar a ninguna persona que no sea igual de pura que él. Entonces, ¿qué? Asegúrate. Ah, sí, a uno se le cayó uno de sus sombreros y Oli le quiso pasar el sombrero y fue como que haya impurificado el sombrero. Dejando más tirar la basura, ¿entienden? Entonces, vos decís,
Cuando vos ves eso, por eso es importante que vayan a Israel, porque van a entender muchas cosas del Nuevo Testamento. Van a entender muchas cosas de la Biblia. Es muy importante que ustedes conozcan los profetas, que ustedes le conozcan a Habacuc, a Ezequiel, a Isaías, a Jeremías. A todos tienen que leerles bien, tienen que leer Primera de Reyes, Segunda de Reyes, para poder entender el conflicto, la separación. Todo lo que les pasó, tienen que leer Primera y Segunda de Macabeos para entender el conflicto en el tiempo antes de Yeshua y van a entender el contexto de Yeshua. Pero tienen que leer todos esos libros. Y es muy importante que lo hagan, porque así van a entender cómo se siente un judío. Y tienen que leer sobre el nazismo, y sobre la Inquisición, y sobre... se me fue el nombre, no es Alejandro Magno. También Alejandro Magno, pero Martín Lutero. Tienen que leer sobre Martín Lutero y todo lo que le hizo al judaísmo. Y ustedes van a entender esto. No son mandamientos de la Torá escrita, sino que son cercas protectoras que se van armando. El contexto es clave. ¿Qué tenemos en la época de Yeshua y en la época que Shammai está mandando? Tenemos dominio romano, tenemos helenización creciente dentro del judaísmo, tenemos judíos comiendo y conviviendo con gentiles, tenemos matrimonios mixtos y tenemos asimilación cultural. Ese matrimonio mixto es el primer problema de todo judío. Hoy en día el judaísmo necesita que vos te conviertas y es lógico, porque si no terminas festejando Navidad con tu suegra. No podías hacer eso para el judaísmo. Hay asimilación. Entonces, Shammai ve esto como una amenaza existencial para Israel. Y saca 18 edictos, ¿verdad? Y de una forma a presión. Acuérdense que tenemos gente de Hillel y Shammai. Y una vez subieron todos los discípulos de Shammai armados, que el judaísmo habla que fue equivalente a lo que ocurrió con el becerro de oro, y lanzó unos edictos que el Talmud no numera uno por uno, pero los marca, ¿verdad? Y al ser superior a Hillel, forzaron esa aprobación. O sea, básicamente, ¿te gusta? Bien. Y si no te gusta, bien también. ¿Cuáles eran los edictos? Prohibición de comer pan con los gentiles. Vamos a citar algunos, no están los 18, pero comer pan con los gentiles, prohibición de vino con los gentiles, prohibición de aceite producido por gentiles, prohibición de alimentos cocinados por gentiles. Todo era para evitar ¿qué cosa? Matrimonios, comidas compartidas, todo lo que conduzca a la intimidad con un gentil. Después te dice, ¿qué cosa? Pureza ritual y contacto. Te dice, objetos de gentiles son considerados impuros. Si el gentil toca tu sombrero, está impuro tu sombrero. Casas de gentiles tratadas como potencialmente impuras. Vos no entres a esa casa, te vas a impurificar. Contacto físico frecuentemente restringido con un gentil y uso compartido de utensilios también estaba prohibido. Después tenemos relaciones sociales. Ninguna celebración gentil, ninguna festividad pagana, ninguna educación compartida, restricciones severas de hospitalidad mutua y limitaciones al testimonio leal junto también. O sea, un gentil no te sirve de testimonio en un juicio. Y literalmente, ¿qué hace? Separa y genera dos mundos paralelos que no se pueden mezclar. Eso es lo que se vive en la época de Yeshua. Jesús vive en este mundo. Tenemos dos casas, dijimos. Shammai es rigor, separación, defensa de la identidad, nacionalismo espiritual, pero Hillel es distinto. Y ahí vemos a Yeshua, ¿verdad? Y a Pablo, que son de la línea de Hillel. Pablo estudiaba con Gamaliel. Gamaliel es el nieto de Hillel. Entonces las casas son parecidas. Yeshua, ustedes no crean que no. Él te dice Yeshua siempre, hacer lo que dice el fariseo, no como él hace. Él tenía una ideología farisea muy, muy tirada hacia el lado de Hillel. El punto es que Hillel te habla de una apertura controlada, de una integración sin asimilación. Porque claro, vos tenés que ser la luz del mundo. Y de una misericordia también. O sea, tu función, dice Hillel, es llegar a ellos.
de una manera de proteger tus valores vos, pero no dejar de llegar. Shammai te dice, ellos están destinados a ser perros. Nosotros sabemos que la halajá de hoy en día va más hacia Hillel. ¿Por qué? Porque luego esto fue todas las cosas que se trataban dentro de los discípulos de Hillel. Entonces el judaísmo hizo que Hillel gane al final del día, pero en la época de Yeshua no. Y vemos como siempre en Marcos 7 la respuesta. Dijimos que estaba prohibido el pan con los gentiles. Vamos a Yeshua y la mujer gentil sirofenicia. Marcos 7, la mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera al demonio de su hija. Y él le decía, deja que primero los hijos se sacien. Pues no está bien tomar, ¿qué cosa? El pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Quién es el perrillo? Es ella. Le está tratando como si fuese un bien Shammai de la época, ¿verdad? O sea, están entendiendo la conexión con las leyes, ¿verdad? Pero ella le respondió, es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y con eso ya le compró. Porque esa es la respuesta de una mujer con fe que no tiene el problema de que entiende el contexto, pero no tiene el problema de igual acercarse. Entonces Yeshua se da cuenta de que ella de igual forma quiere acercarse, entonces le abre. Le dice, ¿sabe qué? Le dijo, por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Ahí se dan cuenta las ideologías del momento, como Yeshua maneja el mandamiento, la ordenanza judía del momento, y ahí también se dan cuenta de cómo Yeshua también tiene una línea de pensamiento en la cual él se puede acercar, sin asimilarse. Esto es terrible luego. ¿Por qué? Porque Pedro deja un precedente enorme. El precedente enorme es con Cornelio. Cornelio es el primer gentil que nosotros vemos en el Nuevo Testamento que entra a convenio en serio. Es el primer gentil que nosotros vemos que hace un ritual de transición, hace un bautismo, hace una conversión. Pero esto genera un problema porque hasta este momento todos son judíos. Judío, samaritano, todo más o menos igual. Pero Cornelio es el primer romano. Cornelio es el primer gentil que vemos que el Ruach HaKodesh está en él, que el Espíritu Santo está en él. Y eso genera un problema enorme. Porque ¿cómo el Espíritu Santo va a estar en un perro? ¿Cómo el Espíritu Santo va a estar en un pagano? Él no es judío de sangre. Para el judío es un tema, Cornelio. Entonces, ¿cómo un gentil puede tener el Espíritu de Dios si no es hijo? Y acá vemos el tema de Efesios 2 que te dice, aboliendo en su carne la enemistad de la ley y los mandamientos expresados en ordenanza, ¿verdad? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Cornelio es el que une al gentil nuevamente a Israel. Cornelio es el que hace esta conexión. Y realmente es el que deja el precedente para que luego Pedro pueda ser testigo. Nosotros vemos el lienzo que ve Pedro y como siempre hablamos, nosotros vemos, todo el mundo dice que es para habilitar el chanchito. Y acuérdense que el tema de pureza y contacto era objeto de gentiles considerados impuros, casa de gentiles tratadas con potencialmente impuras o contacto físico frecuente restringido. Esto eran las leyes, esto era todo lo que Pedro no podía hacer. Y Pedro ve esto y todo el mundo dice que animal, pero realmente si le vemos a Yeshua hablándole a la mujer sirofenicia como perro, nos damos cuenta que no son animales, sino que son personas. Y acá entramos al contexto. Hechos 10:24. Al otro día entró en Cesarea Cornelio. Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes, dice, y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrando a sus pies lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo,
ponte de pie, yo también soy hombre. Y conversando con él entró y halló a mucha gente reunida y le dijo, ¿vosotros sabéis qué cosa? ¿Cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo? Pero Elohim me ha mostrado que ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso fui llamado y vine sin poner ninguna objeción. Ciertamente, ahora qué cosa, entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo y le es acepto el mensaje que Él envió a los hijos de Israel predicando paz por medio de Yeshua Mashiach, que Él es el Señor de todos. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Entonces, nosotros vemos que hasta este momento ya se dio cuenta que jamás tuvo que ver con comida. Se dio cuenta que le estaban viendo como inmundos, como que no podían relacionarse, como que no podían entrar en su casa. Y él acá está entendiendo que si un gentil es como Cornelio, que da dádivas, que quiere ofrendar, que quiere aprender, que ora en los horarios de sacrificio del templo, entonces, ¿quién él es para sacarle el maná del Eterno? ¿Quién es él para decirle, vos no podés participar con nosotros? Va totalmente en contra de la función de Israel, que es ser la luz de las naciones. Justamente en Cornelio se cumplió el ser luz a las naciones. ¿Y qué dice? ¿Puede acaso negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Ruach HaKodesh, los mismos que nosotros? Y mandó a qué cosa, a que fueran bautizados en el nombre de Yeshua Mashiach. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días más. Entonces le hace hacer qué cosa, un ritual de transición para que a partir de ahora ellos puedan ser pueblo. Ahora, ¿qué pasa? Y acá vemos el problema, Hechos 11, y lo dice, los apóstoles y hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Problema eso es. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon, diciendo, tú entraste en casa de incircunciso y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarle en orden lo sucedido. Entonces vemos que lo primero que hacen los que estaban en la circuncisión, los que eran pueblo, y los apóstoles, porque todos los apóstoles estaban circuncidados, es reclamarle, ¿por qué entraste a la casa de un gentil? La palabra, acá tienen el footnote, ¿verdad? Le dice, los de la circuncisión dicen judíos cristianos. Si ustedes se van, apretan este botoncito del A arriba de la traducción bíblica, dicen que son judíos cristianos. O sea, la traducción pone los de la circuncisión porque Reina Valera es católico. Pero son judíos que creían en Jesús, los que le estaban reprochando entrar al gentil de la casa. Entonces, es lo mismo, porque al final del día estamos hablando en un conjunto de personas en un ambiente que son de Shammai. ¿Entienden? El judaísmo del momento es casa de Shammai. Muy pocos son los de Gilel en esta época. Entonces, el que le está reclamando, el de la circuncisión, o el judío cristiano que forma parte de la casa de Shammai, porque acuérdense que estos judíos le reciben a Yeshua, pero todavía no están entendiendo el alcance de lo que es la cruz, el alcance de lo que es la muerte y la apertura al gentil. Todavía no están entendiendo. Hasta ahora son todos judíos. Cornelio rompe el molde. Entonces, espera un poco. El Ruach HaKodesh está en el gentil. Pero el gentil, el Ruach no puede morar en un vaso profano. Entonces hay que hacer qué cosa con este gentil. Enseñarle para que se convierta. Yeshua hizo que él pueda ser pueblo. Ellos están buscando. Nosotros tenemos que proveerle. Lastimosamente, el proveedor se degeneró. Lastimosamente, el que tiene que llevar el mensaje con el tiempo dejó de ser judío. Y con el tiempo
fue un griego que no entendía mucho más de judaísmo y comenzó a hacer una ensalada de fruta con su teología y el judaísmo que tenía de oído. Imagínense que a nosotros nos cuesta el mundo, a nosotros nos cuestan las presiones sociales, a nosotros nos cuesta no quedar mal con la suegra. Imagínense, a ellos les pasa lo mismo. Imagínense que vos sos griego y encima te estás incorporando a un pueblo que tu gobierno le tiene de vasallo. Es importante entender los contextos. Entonces, ¿qué hace el judaísmo? No, nosotros no podemos dejar. Entonces, ¿qué dicen? Hacen un concilio y comienzan a pelearse. ¿Por qué trae la salvación? ¿Si la circuncisión o si Yeshua? Obviamente, la circuncisión es un pacto. Yeshua es el que trae la salvación. Pero la circuncisión entra luego de que vos la aceptes a Yeshua. Pero en un proceso que primero vos tenés que entender. Como siempre le digo, yo no les puedo esperar a ustedes con un bisturí en la puerta. Ustedes son los que tienen que tomar la circuncisión, pero la decisión de circuncidarse. Pero eso no quiere decir que eso no quiere decir que la circuncisión sea para salvación. La salvación viene por Yeshua. La circuncisión es señal de pacto. Son dos cosas distintas. Pero el punto es que todo el pueblo de Israel está circuncidado. Y acá entramos. Y se saca dentro de la discusión de Hechos 15, en el cual Pedro se levanta a defenderle a Pablo y dice, yo estuve con Cornelio, así que yo les puedo dar fe que es cierto que el gentil tiene el Espíritu Santo. Entonces dice a partir de ahí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y vamos por lo básico entonces, que no sean más idólatras, que dejen la fornicación, que dejen la carne sacrificada a ídolos, el trago de sangre también. Y Moshe de generación en generación es estudiado en todas las sinagogas, ¿verdad? Todos los días de reposo. Entonces, ¿qué significa eso? Que ellos van a estudiar Torah, Shabbat, y ellos mismos, dentro de ese proceso, van a salir adelante. Y eso es lo que genera Cornelio, la inclusión. Y Hechos 15 forma parte de qué voy a hacer con este gentil que está entrando, que antes era perro y ahora es pueblo. Y Efesios 2 continúa diciendo, porque por medio de él los unos y otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy, ¿qué cosa? Extranjeros, ni advenedizos, sino que son conciudadanos con los santos. ¿Quiénes son los santos? Estamos hablando siempre de Israel. Sos conciudadanos con los santos. Y miembros de la familia de Dios. O sea, ¿para hacer qué cosa? Pueblo. ¿A través de quién? De Yeshua. Edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua Mashiach mismo. Claro, porque Él es el que está uniendo los dos pueblos, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Ruach. O sea, vos tenés el Espíritu, vos tenés que aprender porque ahora tenés ciudadanía. Ahora, volvemos al tema. ¿De dónde saca Pablo la idea de adopción si es que no se habla de sí misma la palabra? Sale el cruce de manos. Nosotros vemos que Pablo traduce el lenguaje greco-romano, como es abogado, como un especialista, una realidad hebrea mucho más antigua. Dios toma, nombra y otorga herencia, por más que no esté textualmente escrito. Nosotros vemos que Jacob, al hacer el cruce de manos, se basa en lo que son las leyes antiguas. Por eso vimos ese mapa al comienzo, que tenemos que estudiar muy bien lo que son los babilonios, los hititas, los mitani, Egipto, todo ese mapa, porque son todos esos lugares en los cuales ellos estuvieron moviéndose. Y es
lo que viene a ser la parte jurídica de ese mundo, en el cual Jacob tiene que hacer de una forma de que valga esa herencia y que nadie les pueda robar. Y eso lo hace en base a las leyes de ese tiempo. El Código Hammurabi es una ley que es generada justamente en esa época que vivían Abraham, Isaac y Jacob, en ese tiempo aproximado, en el cual establece en el artículo 170 y 132, dice que un padre puede otorgar el derecho de herencia plena a un hijo nacido fuera del linaje principal si lo declara públicamente como suyo. Al mismo tiempo dice, si un hombre toma a un niño, este ya en el 185, de pequeño como hijo y lo cría, ese hijo adoptado no podrá ser reclamado nuevamente. Por lo tanto, Yeshua, al morir, y a través del Ruach HaKodesh, nos sella y hace pública, ¿qué cosa? Nuestra inclusión. Jacob, al cruzar sus manos, estaba haciendo pública la declaración de que esos hijos iban a ser suyos. Entonces, él no está improvisando y él está actuando dentro de una lógica legal reconocido en todo en el antiguo Medio Oriente. Porque dice que Efraín van a ser míos, dicen, como Rubén y Simeón. Entonces, él está adoptando legalmente mediante acciones, por más que en hebreo no esté escrito. Está hablando no hace falta que esté escrito porque lo está obrando de una manera jurídica. Entonces, eso sabe Pablo. Y automáticamente él usa eso para generar la unión del gentil con nosotros. Por más que no estés adoptado, Yeshua es el que te mete. Y usa el verbo de adopción porque es la forma que el greco romano va a entender. Entonces Pablo lo que hace es afirmar nuestro testamento, afirmar nuestra herencia. Nosotros vemos que dijimos al comienzo que Jacob antes de morir lanza una profecía. Y él dice, al cruzar las manos adrede, dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Nosotros vemos que esa palabra de multiplicar, de dejarlos crecer, viene de acá, del Strong 1711, que es daga. Daga viene de la raíz hebrea dag, y esta raíz hebrea dag significa peces. En otras palabras, que se multipliquen como peces en el mar. Dice en otras palabras que estos chicos están diciendo que Efraín va a terminar, porque vemos que le dice a Efraín luego que él va a ser un Melohaoyim, la multitud de los gentiles. Él está profetizando antes de morir que Efraín iba a terminar en las naciones y que se iba a multiplicar Efraín como peces en el mar. ¿Y cómo se da esto históricamente? Y bueno, con Israel, y ahí es donde entran los profetas también, que tenemos que estudiar los profetas, porque cuando habla de Israel, casa de Israel no es todo Israel, es la casa de Efraín. Tenemos que entender las dos casas, que hay la casa de Judá, la casa de Israel, que también se le conoce como la casa de Efraín. Entonces, a partir de ahí, nosotros vemos que en la época de Roboam y Jeroboam se separan en dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Israel es conquistada por los asirios y es trasladada. Y se pierden entre las naciones y se van multiplicando como ¿qué? Como peces en el mar. Jeremías 16 dice, y sucederá que cuando anuncies a este pueblo todas estas palabras, ellos te dirán, ¿por qué el Señor ha pronunciado toda esta gran calamidad contra nosotros? ¿Cuál es nuestra iniquidad y cuál es nuestro pecado que hemos cometido contra el Señor nuestro Elohim? Entonces le dirás, es porque vuestros padres me abandonaron, declara el Señor, y siguieron a otros dioses y los sirvieron y se postraron ante ellos y a mí me abandonaron y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor
que vuestros padres, porque he aquí cada uno de vosotros anda tras la terquedad de su malvado corazón sin escucharme. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que no habéis conocido, ni vosotros ni vuestros padres, y allí serviréis a otros dioses día y noche, pues no os mostraré clemencia. Pero luego habla de la restauración. Por tanto, he aquí vienen días, declara el Señor, que ya no se irá. Vive el Señor, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Sino, vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, de todos los países de donde los habías desterrado. Porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí enviaré a muchos, ¿qué cosa? Acuérdense, a muchos pescadores. Dijimos que Abraham se está multiplicando como peces en el mar. Y después dice, voy a mandar a muchos pescadores, ¿verdad? Declara el Señor, que los pescarán. Y enviaré después a muchos cazadores que los cazarán por todo el monte y por todo el collado y por las hendiduras de las peñas. Lucas 5 dice, y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Adonai, estando Yeshua junto al lago de Genezaret, que es el lago de la Galilea, el mar de Galilea, realmente es un lago, ¿verdad? Pero mar de Galilea, y vio dos barcas que estaban en la orilla del lago, vio dos barcas que estaban en la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Y subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, pidió que se separaran un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, a la parte más profunda, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón dijo, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Yeshua diciendo, apártate de mí, pues soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Yeshua dijo a Simón, no temas, desde ahora serás, ¿qué cosa? Pescador de hombres. Y después de traer barcas a tierra, después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Esto es clave, que es lo mismo que Galilea. Galilea es la región amplia, pero el Genezaret, que es la zona de Galilea, es la zona más fértil del lugar. Es el mismo lago. El nombre cambia según la costa destacada, más que nada. Y nosotros vemos el cambio, pero nosotros vemos el milagro, pero nosotros nos perdemos solamente en el milagro y no vemos la profundidad del milagro. ¿Qué es lo que está haciendo Yeshua? A nosotros nos hablan de que va a traer, que el Eterno va a enviar, ¿qué cosa? Pescadores. ¿Para qué? Para sacar peces. ¿A quién le dice eso? A la casa de Efraín. ¿Qué cosa hizo? Se multiplicó como peces en el mar. Entonces el milagro de Yeshua es, estoy tirando la red, estoy trayendo los pescadores para sacar ¿qué cosa? Los peces del mar, que representan a quién? A la casa de Efraín. Pero nosotros no vemos el milagro. Nosotros no vemos el milagro. Nosotros vemos que el mar para el antiguo Medio Oriente, ¿qué simboliza? Simboliza caos. Simboliza caos. Simboliza muerte. Las redes simbolizan ¿qué cosa? El evangelio. El pescador, el cumplimiento de la profecía. El pez, las 10 tribus perdidas que están saliendo del caos que es el mundo. Es el mensaje del inicio de la redención. Es el mensaje del inicio de la redención. Y atienda lo que dice Génesis 48. Pero viendo Yosef que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza.
Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia formará, ¿qué cosa? Multitud de naciones. En hebreo está melo, haoyim. Melo, plenitud, goim. Goim es gentes, naciones, naciones extranjeras, gentiles. ¿Y qué dice Yeshua? Yo no he sido enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, Jacob culmina con su propósito. Estuvimos hablando mucho del propósito esta semana. Jacob culmina con su propósito. Jacob profetiza el plan del Eterno. Y ese plan formamos parte de cada uno de nosotros. Ustedes y yo formamos parte de ese plan. Ese plan que, según la profecía de Daniel, hoy está en pausa. ¿Por qué? Porque tiene que entrar, ¿qué cosa en este momento? Los gentiles. ¿Y qué dice Pablo en Romanos 11? Que son injertados, pero que no por eso el pueblo de Israel, ya no porque vos te convertiste, el pueblo de Israel es desechado, sino que justamente cuando ellos te vean a vos, aunque sea que les cause celos, para que cumplan más el mandamiento y por tanto puedan reivindicarse, y mucho más grande va a ser la alegría por eso. Entrar dentro del judaísmo implica tradiciones, ideas, valores, preceptos, festividades, territorios, lenguas, símbolos y un destino histórico. Y nosotros a través de Mashiach entramos dentro de ese destino histórico. Nosotros somos adoptados a través de él a un pueblo, no separados del pueblo para ser otro pueblo. El pueblo ya está. Nosotros somos injertados, como dice Pablo, al árbol del olivo, separados de todas las ordenanzas humanas para poder ser un pueblo con ellos. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de mirar al costado, ser como los caballos y tener los separadores y no mirar al costado, sino que seguir derecho con nuestra carrera. Saber que nosotros encajamos por la sangre de Yeshua y tenemos que ser como ese barco que hablamos la vez pasada, que se iba hasta mar abierto sin mirar atrás, orgulloso de estar en el mar, de poder estar rompiendo las olas diciendo que su fidelidad es grande porque nos metió a nosotros en convenio y que nosotros somos sus hijos y nunca avergonzarnos de eso. No importa que no te crea y no te quiera el cristiano, no importa que no te quiera el judío, acá lo único que importa es que el Padre se reveló a vos para que vos conozcas una verdad absoluta, que es que vos tenés que aprender del judío porque es eso lo que a él le gusta, es eso lo que él ama y que es, ¿qué cosa? Que se cumplan sus mandamientos y que vos tenés por tu buen corazón la gracia y la misericordia de su parte para que Él haya mandado a su Hijo, para que Él muera por cada uno de nosotros, para que así nosotros podamos entrar a ese pacto y dentro de ese pacto nosotros podamos recibir la bendición. Cada uno de nosotros tiene un propósito, cada uno de nosotros tiene la sabiduría ya, cada uno de nosotros ya tiene la bitajón, el escudo del Eterno, la confianza en el Eterno. Ahora es hora de que nosotros podamos salir, de que nosotros podamos estar orgullosos de lo que creemos y no tener vergüenza y miedo al que dirán. No tener miedo a no poder encajar por lo que creo. Porque ustedes creen en un Elohim que es enorme. Ustedes creen en el Elohim de Israel, el Todopoderoso, el Rey de Reyes. Y es un Elohim que Él tuvo misericordia de ustedes. Así que no se avergüencen de la persona que le tuvo misericordia. El Eterno está con ustedes. Y Él les hace parte de su pueblo, les sella dentro de su pueblo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Aprender, estudiar y guardar cada uno de sus mandamientos. Y entender que de esa manera, la cantidad enorme de bendiciones que tiene para nosotros, que hoy podemos verlo de manera tangible, hay muchísimo más para nosotros. Pero todas esas bendiciones están reservadas. ¿De qué depende? De nosotros. De aceptar esa herencia, de no tener vergüenza, de no avergonzarnos del Padre y de comenzar
a cumplir con los mandamientos. Y de esa forma la bendición va a caer. Que Adonai les bendiga a cada uno de ustedes. Terminamos el libro. Nos ponemos de pie. Y decimos como siempre, Hazak, Hazak, Benit Hazek. Sed fuerte y seremos fortalecidos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato Torah emet, v'chayel lana taberatohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, el Rey nuestro y Rey del universo, que nos has implantado la Torah, la verdad, y vida eterna has implantado dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que das la Torah. Amén.